todos, recordando que somos el libro del pueblo y tenemos por costumbre que si lo dice la Biblia, yo lo creo. Así que ustedes serán los garantes de que esta noche yo esté hablando palabra de Dios. Nehemías capítulo 13, su verso número 12. ¿Cómo nos dice nuestra hermana Joanny? Si lo tiene, por favor, ¿nos puede leer, por favor? Versículo 12 del libro 3, que veo que está ahí buscando. Quiero que me acompañen, quiero que interactuemos. Si lo tiene, por favor, diga un fuerte amén. Y nuestra hermana Joanny, si no lo puede leer, por favor. Sí, mi querido, un momentico, ya estoy aquí. Capítulo 13 de Nehemías, el verso número 12. ¿Qué nos dice allí? Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y en este momento yo sé que sus mentes se están preguntando, ustedes se están preguntando, ¿por qué este tema en este momento? ¿Por qué ese verso? ¿Qué tiene que ver ese verso concerniente a lo que está pasando hoy en día? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de seguro que muchos, quizás hasta la mayoría, ya han escuchado mencionar este versículo, pero ¿de dónde surge este verso? ¿Qué se tuvo que hacer para que este verso fuera pronunciado? Vamos a su contexto. El versículo 10 del mismo capítulo dice lo siguiente: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno, ¿a qué cosa? A su heredad. Cada uno se había ido a su heredad. El versículo 11 nos sigue diciendo: entonces reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá, entonces, como nos dijo, como leímos nuestro versículo anterior, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y el versículo 13 nos dice: y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y ellos a Sadoc, y a los levitas, a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían, ¿qué cosa? Que repartir a sus hermanos. Lo primero que vemos en todos estos versos, el versículo 10, nos inicia diciendo que el profeta encuentra que las porciones no les estaban siendo dadas a los profetas, a los levitas, que no se le daba a los cantores la comida. El mismo maestro dice, el mismo apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, si los cantores y levitas estaban trabajando, ¿qué cosa? Ellos estaban ganando su pan, merecían su pan. Sin embargo, dice que la porción que le pertenecía no le estaba siendo dada, no se le estaba entregando. ¿Qué estaba pasando entonces a consecuencia de esto? Entonces dice que cada uno de ellos, se había ido a su heredad. Bueno, no me están dando la comida, no me están dando ni siquiera agua. Aquí no están dando ni siquiera para el desayuno. Me voy a atender mi tierra, me voy a atender mi parcela, me voy a atender mi conuco.
Cada uno de ellos, dice, se fue a su heredad, porque no se le había dado, ¿qué cosa? Lo que le tocaba para el sustento de cada uno de ellos. Sin embargo, el versículo 11, donde quiero que nosotros prestemos un poco de atención en esta parte del servicio, es que nos dice lo siguiente, dice, entonces reprendí a los oficiales. ¿Qué cosa hizo? Los reprendió. ¿Usted cree que esta manera en la que lo hizo el profeta fue de una linda forma? Por si usted no lo sabía, déjeme decirle que no. No fue de una linda forma que el profeta lo hizo. El profeta reprendió a los oficiales y le dijo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué razón? Y dice el ese mismo versículo al final, y los reuní y los puse en sus puestos. Y esta forma en la que nosotros estamos leyendo en esta noche no es la manera en la que el profeta lo hizo. No es simplemente que él los agarró y lo puso a cada uno a trabajar en su puesto. No fue solo esto. En otro contexto, él también lo agarró y le dio su sermón, como mayormente nosotros conocemos en República Dominicana. Le dio su pelelengua, como pudiéramos decir en un buen dominicano. Lo puso en sus puestos. Pero a cada uno de ellos, no solo que a los cantores los puso en el lugar donde cantaba, no solo que a los barredores los puso a barrer, sino que la manera en la que los reprendió, lo puso en su puesto de forma habitacional, o sea, cada uno en su lugar, pero también los puso en su lugar. Le dijo la verdad. Nosotros como líderes muchas veces debemos apretarnos los pantalones y saber lo que se tiene que hacer y hacerlo. Y cuando se tiene que decir, decirlo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Hay algo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos una misión que cumplir. El versículo número 14, después que el profeta menciona que puso a un sinnúmero de personas a cargo, él dice en el versículo 13 al final, porque eran tenidos, ¿por qué cosa? Por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. A ellos se le dio esta posición porque eran tenidos por fieles. Usted, si Dios ha permitido que esté en el lugar que esté, es porque usted el Señor ha visto en usted que usted es una persona fiel. El Señor no está viendo lo que usted quizás es ahora o lo que era antes, sino lo que puede llegar a ser en sus manos. Y lo que usted puede llegar a hacer en sus manos es una persona fiel que reparta la heredad. ¿Y cuál es la heredad de nosotros? El mensaje que da vida y vida eterna. Nosotros debemos repartir esto. Sin embargo, yo quiero que nosotros vayamos un poquito más profundo y ser más específico en lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Vaya conmigo al libro, a la carta de Santiago. La carta de Santiago, el versículo 2, sus versículos del 14 en adelante y siguientes nos da un mensaje bastante interesante. Vaya conmigo, por favor, acompáñenme. Santiago, capítulo 2, su capítulo 2, el verso 14 en adelante. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obra? ¿De qué aprovechará? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué obra es la que debemos hacer nosotros? La misma obra que hizo el profeta Nehemías. Ocuparnos primeramente por el reino de Dios y su justicia. Si nos ocupáramos de cumplir este texto primero, de ocuparnos en enfocarnos en esa parte del texto, en ocuparnos del reino de Dios y su justicia, no debiéramos pensar en que las demás cosas serán añadidas, porque pasará al igual que con el profeta Nehemías.
los granos no faltarán. Las ofrendas en el alfolí sobrarán, brotarán. No tendrán que irse los profetas de Dios a sus conucos, porque tú y yo nos ocupamos primeramente del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo nos ocupamos? El versículo nos sigue diciendo, ¿podrá la fe salvarte? Y si algún hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesitáis, ¿podrá el cuerpo, para el cuerpo, ¿de qué aprovechará esto? ¿De qué aprovechará que usted ore por la persona y le diga Dios te bendiga y vaya con cuidado y cúbrase, por favor? Y cúbrase, por favor. Cuídese, lávese las manos. En esta situación que estamos podemos encontrar muchas personas así. Estar dispuesto a orar por las demás personas e interceder por las demás personas es la primera parte, muy necesaria, pero hay una segunda parte que debemos hacer y es obrar, no solo tener fe, es obrar. Versículo 17 nos dice, así también la fe si no tiene obra, ¿qué cosa? Es muerta en sí misma. De nada sirve tener fe si no hay obra. El versículo 18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te responderé, ¿qué cosa? Te mostraré mi fe por mis obras. Nehemías mostró, el profeta Nehemías mostró su fe a través de las obras. Se preocupó no solo por los de adentro del templo, sino por los de afuera, porque cuando tú brindas un buen servicio en las iglesias, cuando tú brindas un buen servicio cristiano, un buen servicio de mensaje para los demás, las demás personas de afuera también son bendecidas. Por eso el profeta Nehemías en el siguiente versículo pudo decir lo siguiente. El versículo, el versículo 16, versículo 14, Nehemías, el capítulo 13 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, en orden a esto, y no borre, ¿qué cosa? Mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Con qué cara, en qué posición estamos nosotros para nosotros poderle decir lo mismo al Señor? ¿Estamos nosotros seguros de poderle decir esto a Dios? Oh Dios, acuérdate de mí, Jehová. ¿De qué se va a acordar el Señor? Cuéntame, ¿de qué se va a acordar el Señor? ¿Qué hiciste tú por estos más pequeños? ¿Qué hiciste tú por aquellos que necesitaban de alguna ayuda después que le diste la oración? No es solo orar, no es solo tener fe. El ocuparte del reino de Dios y su justicia es también atender a aquellas personas más necesitadas. El ocuparse del reino de Dios y su justicia no es solo orar, sino extender la mano, no solo para levantarlo, sino con un pan, sino también con una ropa, para poder vestir. Nuestro verso, el versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. El creer es muy fácil. El orar por los demás es muy fácil. Pero ¿cuáles son nuestras acciones? ¿Cómo nosotros le diremos a Dios? ¿Cómo nosotros le diremos a Dios? Acuérdate, cuando pronunciemos esta palabra, ¿qué más es lo que le diremos? Acuérdate
de cuando yo oré por aquella persona. Y el pan se lo diste. El apóstol Pablo amplía esto en su carta a los romanos, el capítulo 2, el versículo 2, también adelante. Nos dice lo siguiente. Vaya conmigo, por favor, acompañe. Romanos, la carta a los romanos, capítulo 2, el 12, versículo del 1 en adelante, para que podamos ver el contexto. Nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. La fe y la obra es tu sacrificio vivo. Nosotros conocemos muchas otras costumbres, el arrodillarnos, hacer ayuno, durar una semana haciendo ayuno por la mañana, durar unos cuantos días orando a tal hora, y entendemos que ese es nuestro sacrificio. Pero tu sacrificio vivo, que es agradable y perfecto, como dice, que debe ser nuestro culto racional, también es no adaptarte, no ser como los demás, sino también extender la mano, no solo la oración. Entregar tu cuerpo, tener fe y obrar como lo hizo Nehemías, es esto, sacrificarte por la obra de Dios. Y como maestros, yo entiendo que el sacrificio y la responsabilidad que cae sobre los hombros de cada uno de ustedes es grande. El pastor, los pastores, la responsabilidad es mucha porque nosotros nos paramos frente al público, nosotros nos paramos frente a la iglesia, predicamos un sermón, pero ustedes como maestros deben enseñarle a los niños que ahora en la época de jóvenes, en la época de adolescentes, son esponjas, absorben todo lo que ustedes le brindan. Y lo que ellos deben ver en cada uno de los maestros, ¿qué cosa es? Un servidor, una persona que sirva no solo a Dios, sino también a ellos. Y esto también separado del colegio, separado de ser maestro, como cristianos, nosotros debemos saber que la fe, vuelvo y recargo, sin obra es muerta. Nosotros debemos obrar, y obrar significa estar atento a lo que le está pasando al vecino. El obrar significa estar atento a lo que le está pasando, no solo a aquel el que me brinda el bien, sino también a aquel el que me tira la basura, el que me hace bulla, el que no me deja dormir. Hacerle bien es orar por esa persona y también pasar tu mano ayuda cuando más lo necesites, aunque te hayan hecho 500 males anteriores. Pero debes saber que solo así podrás pararte frente al trono de Dios en algún momento y decirle: Señor, acuérdate de aquello cuando yo obré para tu gracia, de cuando yo ayudé a uno de estos más pequeños. La responsabilidad es nuestra, no solo como maestros, no solo como pastores, sino también como cristianos. El Señor, el conflicto de los siglos presenta cómo el Señor pasó toda una vida, cada uno de sus días lleno de adoración y servicio. No solo adoración, no solo de alabanza, no solo de sacrificio en Él, sino también de adoración. Yo les invito, mis hermanos, a que ustedes reflexionen en esto. El pensar cómo Santiago invita a que tu fe tiene que ir acompañada en tus obras. Y segundo, en pensar en cómo tú puedes sacrificarte para el bien y la obra del Señor. Cómo tú puedes brindar una mano ayuda hacia los demás. El tiempo es difícil.